Ahora sí. Buenas tardes a todos. Como canal queremos primero que todo pedir las disculpas correspondientes, ya que si bien nuestro invitado del día de hoy tenía las mejores intenciones de participar, debido al temporal que acontece en la zona en la que él reside, se le hizo imposible poder participar en esta conversación. Así que agradecemos al diputado Ignacio Urrutia, quien eh, nos envió un gran mensaje de apoyo a este canal, a este grupo que cada vez está creciendo, y lamentablemente se tuvo que suspender. Sin embargo, vamos a continuar con los temas que estaban planteados. Vamos a tener la conversación junto al coronel Vargas y al suboficial mayor Pablo Cadenas sobre la reestructuración de Carabineros y sobre diversos temas que nosotros queríamos plantearle al diputado y que esperamos que en otra ocasión podamos tener la oportunidad de planteárselo, ya que sabemos que el señor Urrutia es una persona que siempre ha defendido a Carabineros, y más diputados faltan así en Chile. César. Mira, bueno, Ignacio y Pablo, gracias por hacer este programa, porque si bien es cierto, nosotros teníamos expectativa de tener contacto directo con el señor diputado, pero la contingencia del clima en su zona no le permitió. Y bueno, lamentablemente estamos con la estrella invitada ausente, pero sí queremos plantear situaciones, no queremos perder el tiempo respecto a preguntas que teníamos consideradas para él, y la vamos a contestar nosotros en el sentido de lo que nosotros sentimos. Si bien es cierto, podemos pensar de que el diputado nos podría dar una respuesta más global y más directa, sobre todo que es parte de, en este caso, el Poder Judicial, político y económico de nuestra sociedad, pero en este caso como legislador, hace pensar, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos la convicción de que nosotros tenemos este desastre político, social y económico a raíz, personalmente pienso, del poder legislativo. Para mí, los legisladores chilenos son los que han quedado al debe. Tengo la primera pregunta y quiero que maticemos. Yo la primera pregunta que le iba a hacer al señor diputado es la siguiente, en el sentido que existe claridad y consenso que Carabineros de Chile, en sus 93 años de existencia, con más de 1.300 mártires, ha demostrado con creces ser una excelente institución, eficiente y muy profesional. Como se sabe que la izquierda chilena ha tratado desde el Foro Sao Paulo, el año 1990, después de la caída del muro de Berlín, el año 1989, donde quedó Cuba sola, sin financiamiento, proyectando cómo subsistir, hubo dos posibles soluciones. Y ahí es donde se juntó, ¿no es cierto?, Fidel Castro con Lula y provocaron el Foro de Sao Paulo. ¿Qué caminos tenían que tomar? Irse a la montaña como con su fusil, ¿no es cierto?, a ser personas guerrilleras, o ir a buscar el voto con las candidaturas democráticas. Para ello, ¿no es cierto?, es necesario poder sustentar que un antecedente muy valedero, el modelo económico a destruir, y las instituciones eran las que tenían que destruirse. ¿Para qué? Para que su ideología izquierdista prevaleciera. Aquí yo le voy a decir al señor diputado, ¿no es cierto?, que sin ánimo de vanagloriarme, pero hace exactamente 5 años, lo he repetido en otros programas, hace 5 años a la fecha, de ser la mejor policía de Latinoamérica y tercera en el mundo, y esto lo sustenta no solamente César Vargas, en lo que hemos conocido, no, el Foro Económico Mundial, lo pueden googlear, el Foro Económico Mundial el año 2014 y 2015 mide de 144 economías, 144 y las más importantes, no estamos hablando de cualquier economía. Chile fue superado solamente por Finlandia y por Nueva Zelanda, y con un promedio 6,3, siendo la media de los 144 países de un 4,4. Y existían 3 variables: la confianza en los mercados, la fortaleza en las instituciones y la fiabilidad de los servicios policiales. Y es aquí donde Carabineros de Chile hace de que nuestra economía, nuestro país, nuestra sociedad se sienta reflejada de que era y somos una gran institución. Y la pregunta que le íbamos a hacer, obviamente, al diputado es, ¿cree necesario que Carabineros sea reestructurado? La pregunta 1, porque hay 2 de este concepto, es, ¿cómo piensa usted que los carabineros activos pueden trabajar en forma eficiente si sienten que les van a cambiar las reglas de su profesión? Más aún, que la comisión del proyecto
siquiera invitaron, ¿no es cierto?, a carabineros. Invitaron a una coronel de orden y seguridad, pero en la segunda etapa, en la final. Y aparte que esta señora coronel es abogado. Pero lo peor, y la guinda de la torta, es que ahora en el Congreso, dentro de la comisión, están diputadas que visiblemente siquiera se pueden considerar imparcial. Por su prontuario de vida, no vamos a menoscabarla ni mucho menos. Pero ahí es donde yo creo y sustento, y obviamente Pablo a lo mejor va a complementar esto, Ignacio, tú con tu visión de universitario, de que es un desastre. O sea, lo caótico del país en estos momentos se debe a estas leyes que se han hecho. El que obviamente la izquierda ha prevalecido y en el sentido de igualdad han destruido todo lo que Chile era. O sea, lamentablemente, en estos momentos, dentro de las mejores instituciones que tenía Chile, estaba Carabineros de Chile. Pero desde el 18 de octubre a la fecha, ha habido una campaña inmensa, inmensa del comunismo. ¿Qué personas violadas? ¿Qué personas torturadas? ¿Qué personas sin ojos? Pero lamentablemente el 90% son situaciones inventadas. O sea, son tongos. Entonces yo ahí es donde me revelo un poco y por eso estamos haciendo crecer este gran grupo y esta agrupación de decir, señores, démonos cuenta, los políticos chilenos son deficientes. Sabiendo que me escuchan damas, yo no me voy a referir a una grosería, pero qué gusto me daría yo de poder decir que los políticos chilenos son más que deficientes. Yo creo que en este momento lo que nos queda es seguir luchando. Si es necesario, Ignacio y Pablo, ir a pararse frente al Congreso. Yo hace un rato atrás vi una candidatura política de una persona del Partido Comunista, un Partido Comunista, y en una de las declaraciones que en el momento, estamos hablando hace 3 años, él manifestaba de que los legisladores tendrían que legislar las leyes, incluso alzando a la población. Y estamos en eso. O sea, en este momento, gracias a la presión que existe, tenemos un país casi en caos. Sobre todo nosotros que estamos aquí en la novena región. Pablo, por favor. Bueno, mi coronel, gracias, ¿no es cierto? Y un placer. Como digo, lamentamos que el señor diputado no nos acompañe, porque esa era la idea. Pero estamos en esto y queremos sacar adelante este programa de todas maneras. Yo, ¿no es cierto?, también quiero reiterar de que nosotros, los carabineros, no estamos hablando casi a título personal aquí. Nosotros no podríamos decir si los carabineros son de derecha, son de izquierda o son de centro. Pero sí, como los carabineros somos inteligentes, sabemos fehacientemente de dónde vienen los golpes. Eso sí que lo tenemos claro. Quién nos denota, quién nos ataca, quién nos agrede. Inclusive, ¿no es cierto?, de qué lado, ¿no es cierto?, han habido muchos carabineros que han fallecido y sabemos de qué corrientes son. El otro día, ¿no es cierto?, sin ir más lejos, me daba mucha pena, porque más que pena, vergüenza. Yo no sé cómo una persona que fue hasta hace poco, ¿no es cierto?, un senador de la República, un ministro de Estado, se jactaba, hay un video de eso, donde dice que en un tiempo determinado, en su juventud, ¿no es cierto?, hizo una bomba vietnamita, le puso unos clavos, le puso tuerca, le puso una serie de cosas, y salió con un grupo a enfrentar, ¿no es cierto?, a los carabineros, entre comillas, hasta que vio pasar un furgón, ¿no es cierto?, de carabineros, con la intención, no sé si se la tiró esta bomba, no me acuerdo bien el detalle, pero, y decía, los carabineros salieron arrancando, pero obvio, pues, obvio, o sea, de lo que estaba compuesto esta bomba, y lo dicen, ¿no? O sea, ese es el punto que no hace ruido. Entonces, mi pregunta que yo tenía planteado en esta oportunidad, o que quería hacerle al diputado, ¿no es cierto?, conociendo su forma de pensar y como muchas veces nos ha defendido él de muy buena manera, quería preguntarle, ¿no es cierto?, qué es lo que pienso que estamos al debe nosotros. Como sociedad, todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, tienen la defensa de los derechos humanos. Entonces siempre se discute si los derechos humanos, ¿por qué son para uno y no para otro? Y efectivamente, yo entiendo que los derechos humanos son para la ciudadanía y son contra el Estado. Y por lo tanto, nosotros los carabineros pertenecemos al Estado. Pero aquí viene la diferencia. La ciudadanía está resguardada de sus derechos por los derechos humanos, y nosotros necesitaríamos una contraparte al mismo nivel. Entonces el punto está que los carabineros, en este caso, o investigaciones que quizás estamos más expuestos,
actuamos, ¿no es cierto?, para mantener el orden público o cualquier directriz que da el Estado, porque nosotros, ¿no es cierto?, a mutuo propio no vamos a disolver una manifestación, por el contrario, vamos, ¿no es cierto?, a restablecer el orden quebrantado y con todo lo que significa eso. Entonces, cuando un carabinero se expone, ¿no es cierto?, físicamente y pueda de esa actuación, ¿no es cierto?, porque estamos autorizados para usar algunos medios, puedan salir algún lesionado, ¿no es cierto?, algún mutilado y qué sé yo, lo que nadie sabe, impredecible, este carabinero queda en la indefensión absoluta, porque naturalmente se desliga de la institución y por ende no opera, ¿no es cierto?, el servicio jurídico, y ahí es donde falta el Estado que lo respalde. Entonces, cuando nosotros aquí decimos libremente de que el presidente de la República le falta mano dura, que nuestro general director, pucha, que le falta golpear la mesa, y que a esta persona le falta no sé qué, no, yo pienso que estamos equivocados. Ninguno de ellos, a título personal, puede hacer una u otra cosa. Lo que nosotros tenemos que pedir, ¿no es cierto?, que a un organismo, a un nivel de Estado, se tenga un respaldo jurídico de tal nivel que sea la compensación a los derechos humanos y a todo lo que la gente tiene pleno derecho. Entonces, cuando nosotros, los carabineros, nos podamos sentir con ese respaldo jurídico y legal, obviamente que nuestra actuación van a estar con la tranquilidad y con la fuerza que se necesita, si por algo se llama fuerza pública. Ese es mi planteamiento. Yo no sé si comparten un poco mi visión, pero pienso que eso es lo que está haciendo falta a objeto de que nosotros tengamos una compensación en igualdad de oportunidades. Ignacio. Sí, Ignacio, bueno, por favor. antes de poder aportar con lo que opino sobre el tema, me gustaría también sugerir yo poder realizar las preguntas y que ustedes también vayan respondiéndolas. Bueno, respecto a eso, es evidente que hoy día la justicia no opera igual para los funcionarios de las Fuerzas Armadas que para los ciudadanos. Y el caso más claro es por qué, por ejemplo, hoy día hay un tema que es muy complicado con el tema de los presos de Punta Peuco. Yo creo que ese tema es muy importante darle varias vueltas y no suponer nada, no dar nada por sentado, porque hoy día están falleciendo funcionarios y les están negando las salidas provisorias. Sin embargo, tenemos terroristas como Celestino Córdoba que están haciendo huelgas de hambre por tener una salida provisoria. Entonces, ¿cómo nos explicamos que en Chile, por un lado, tenemos personas que están cumpliendo una condena y no tienen ningún derecho a nada, y tenemos también estos terroristas que están dejando la embarrada acá en la Araucanía y que quieren solamente salir de prisión? Entonces, el que diga que ambos casos son iguales está totalmente equivocado, son cuestiones totalmente diferentes. Entonces, no se están juzgando no se están, obviamente, y yo creo, y también al igual que Pablo, creo que no se puede bajar a los funcionarios a nivel de la ciudadanía ni viceversa, sino que, claro, tienen que ser diferentes, pero estar en igualdad de condiciones. O sea, también, por ejemplo, los funcionarios debiesen tener la oportunidad de querellarse contra algunas personas. Creo que lo hacen, y si no, bueno, no sé qué estará pasando, pero a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, el otro día fuera de la Intendencia, creo que fue ayer, cuando vino el ministro del Interior y dijo que acá no hay presos políticos, sino que hay presos nomás, porque los tribunales lo dijeron así, afuera, abajo, estaban haciéndole una encerrona a carabineros, eran pocos carabineros y era una turba de manifestantes, supuestamente representantes del pueblo mapuche, que eso a mí no me consta, no sé cuántos realmente habrán sido representantes y cuántos no. Entonces, ¿cómo puede ser que se le tiren encima una turba tan grande a tan pocos carabineros y el carabinero no tenga opción de hacer nada? Porque si ellos aplican la fuerza, se viene peor, y si no aplican la fuerza, o sea, al final lo que tienen que hacer es resistir. Eso es, o sea, eso a mí me da mucha pena, porque finalmente lo que queda es en que tienen que recibir piedra. O sea, al final van solamente a recibir piedra y a recibir palos, porque no hay otra cosa que puedan hacer. No pueden ni siquiera avanzar con una posición para poder frenarlos, porque lo que ellos querían era llegar hasta la intendencia y romper todo, como ya lo están haciendo. O sea, en Victoria,
se tomaron la municipalidad. Se han tomado como 6 municipalidades en estos días, y todo por Celestino Córdoba, por su famosa huelga de hambre que según él ya 70 días. Entonces, ¿cómo puede ser que ya no esté funcionando el Estado de Derecho en la Araucanía? Bueno, son hartos temas, pero yo creo que todos apuntan al funcionario, al carabinero, porque lo que hay detrás de un uniforme es una persona, y las personas también tienen limitaciones. O sea, por un lado están las limitaciones legales y por otro lado están las limitaciones físicas, porque cuando, por ejemplo, tienen que ir a desalojar un campo y que está lleno de estos terroristas, no van siempre en igualdad de condiciones, entonces se pueden encontrar con cualquier cosa. Yo ahí ya no sé mucho más porque no, obviamente no conozco los operativos ni tampoco cómo funcionan, pero a mí me llama mucho la atención ver ese desequilibrio que existe y esa falta de orden que existe. Y yo creo que todo va finalmente hacia lo mismo, que Carabineros está muy desprotegido hoy en día. Espero que por lo menos ahora con este cambio que hubo, algo mejore, porque el ministro saliente no hizo nada, de hecho limitó más aún a Carabineros, quitándole el legítimo uso de las escopetas antidisturbios por todo este tema. Entonces finalmente son tantas cosas que perjudican al carabinero que yo personalmente no sé cómo pueden aguantar tanto. Eso es mi apreciación. Yo te quiero un poco aclarar, Ignacio, porque, claro, tocaste casi toda la historia social, política y económica de Chile y sobre todo la región. Y lo primero que a mí me salta es decir del por qué, la injusticia de la justicia. Porque nosotros desde Patricio Aylwin hasta Michelle Bachelet han existido indultos presidenciales. Indultos presidenciales y justamente contra terroristas, tú nombraste a las personas. Entonces, tenemos una gran cantidad de personas que estaban detenidas, civiles, por actos terroristas, y los indultaron. Y ahí es donde se demuestra la venganza de la justicia con respecto a los héroes que están en Punta Peuco, que tenían en el momento 20 años, 25 años, recibían instrucciones. Esa es una venganza de la izquierda. Es tan ilógico como ver, ¿no es cierto?, a homosexuales con la polera del Che Guevara proclamando la libertad, sabiendo que todos los que han leído un poquito de Che Guevara, él era homofóbico. Entonces, cuando le preguntan a un homofóbico que anda, ¿no es cierto?, con una polera, una persona con una polera del Che Guevara, y que la persona se denota, ¿no es cierto?, que es homosexual, y él da una respuesta, no, es que es mentira. Por eso, todo lo que nosotros sabemos en este momento de la atadura de manos de nuestra institución es motivo de la ideología izquierdista, en el sentido que lo tomó el Frente Amplio, el Partido Comunista, y en estos momentos los carabineros, que son reprochados por su actuar de repente débil, porque mucha sociedad piensa de que debiese, ¿no es cierto?, alguna persona en forma inmediata actuar, que Carabineros tome detenido y poco menos lo lleva a la cárcel y condena de forma inmediata. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, ya no puede ser, si la ley no lo permite. Tenemos hace 20 años un poder legislativo, el judicial, donde hace 20 años se instauró la reforma procesal penal, donde se le dieron atribuciones a los famosos fiscales. Pero los fiscales partieron de cero, con una capacitación. Y como lo dijo el coronel Valdivia hace un tiempo atrás, partimos desde un Fiat 600 y llegamos a un Mercedes-Benz, pero sin regreso, sin analizar. Y por ende, días atrás, ¿no es cierto?, un señor presidente de la Corte de Apelaciones aquí en Temuco se fue del Poder Judicial y manifestó: somos la justicia menos corrupta de Latinoamérica, sin ningún fundamento, porque no hay estadística. Y también lo que manifestaba de que era bueno de que ahora los delincuentes tuvieran una defensa gratis. También dejó a entrever de que lamentablemente la debilidad era que las víctimas quedan desamparadas. Y ahí lo entrelazo con Carabineros de Chile. Carabineros de Chile, al proceder conforme a la ley orgánica y al cumplimiento de la ley, que es su esencia, ahora está tan limitado que si se llega a equivocar es posible que la institución lo dé de baja. Paralelamente existe un procedimiento judicial y nadie lo defiende.
Claro. Él tiene que involucrar con su pecunio, estar vendiendo sus cosas para contratar a alguien que lo defienda. Y después de 2 años, 3 años, demuestra su inocencia porque no tuvo la intención de haberse equivocado, si somos humanos. Y Carabineros lo reincorpora, como un gran premio, lo reincorpora, pero esos 3 años de humillación, de vejación. Por eso la injusticia está instalada en nuestra sociedad. Tú acabas de tocar la 9ª región. Tenemos videos que ayer chilenos mapuche se rodearon una parcela y les dijeron a las personas que estaban al interior, con 3 carabineros al interior, salgan o los vamos a quemar, en resumidas cuentas. Eso no se había visto nunca. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra justicia no tiene la experticia para hacer justicia. Mira, me salió un verso sin mayor esfuerzo. Yo lamentablemente veo de que nuestros fiscales de partida, yo tengo un sesgo respecto a que ellos debiesen ser más preparados. El que es fiscal actualmente en Chile postula con un título de abogado. Ninguna experticia. Tú para ser médico vas a estudiar 7 años mínimo y después tienes que hacer una especialidad de otros 2 años para especializarte en alguna situación. Hasta 3. ¿Te fijas? Mínimo. O sea, estamos hablando de 10 años mínimo para que sea un médico. Aquí un fiscal llega con su licencia, ¿no es cierto?, abogado, y él piensa, no, si para poder enjuiciar, encausar y poder condenar, llegar a una condena de un delincuente, tiene que tener una fluidez, una experticia. Aquí, afortunadamente, yo toco el caso del chileno mapuche Celestino Córdoba, que en estos momentos él, afortunadamente, dentro del procedimiento, quedó con un proyectil que demostró de que él participó en la muerte, asesinato y quema de los señores Luxinger Macay. Pero si no hubiese estado esa bala en su cuerpo, en estos momentos está libre. Es tan injusticia, existe tanta injusticia, de que en estos momentos nosotros podemos decir de que él sabe con quiénes atacar, pero no. Y lo malo, y ahí es donde yo aplaudo a los comunistas, de que ellos se victimizan de tal manera que para el mundo, Celestino Córdoba es un detenido de derecho humano político. Entonces, eso es mentira, totalmente mentira. Tú le preguntas a cualquier persona que lee noticias acá y están convencidos que aquí tenemos presos políticos y no lo hay, pero se victimizan. Y también supieron que venía el ministro del Interior o a una autoridad y ellos ya tienen la información, porque ellos tienen información por todos lados. Este canal, ¿no es cierto?, hemos sido tratados de ser afectados con cortes, con situaciones negativas, porque están en todos lados. Nosotros tenemos nuestros celulares pinchados. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda una camarilla de gente trabajando para tratar de destruir Chile. Recién estaba diciendo, los carabineros en este momento están totalmente indefensos y todos quieren sangre. Yo muchos amigos civiles les digo, son los Rambos del WhatsApp. Oye, vamos a una manifestación a apoyar por tal situación. No, es que pucha, es que tengo esto. Pero los del Partido Comunista, Frente Amplio, son los reyes, se los convocan y van en forma inmediata. Yo ayer conversaba con compañeros de curso en mi promoción y les decía, oye, que es difícil darle el gusto a todos. Por eso nos tenemos que unir. Y por eso nuestra gran agrupación de lealtad y honor por Carabineros es para decirle a los carabineros, unámonos. Si no nos unimos, vamos a quedar, ¿no es cierto?, en la parte de abajo de la rueda, al lado del cemento. Nos va a pasar el camión por encima. Nosotros tenemos que alzar nuestra voz. Nosotros no podemos convencernos de dichos tan tontos como que queremos una policía revolucionaria del pueblo y para el pueblo. No, la policía tiene que ser para hacer cumplir la ley. Si ese es el mandato que tenemos nosotros. Yo no puedo estar ingresando a una policía para decir ya, de esta tendencia yo voy a ir a hacer. No, porque ahí viene, ¿no es cierto?, todo lo que significa el aparato del desprestigio. O sea, las policías que en este momento tenemos en Venezuela, que tenemos en Cuba, son de la gente que está mandando el pueblo. Y por eso tenemos gente que llega para acá y le dice, no sean tontos, ustedes están abrazando una ideología que no es correcta. Nosotros somos la mejor policía de Latinoamérica. Y eso le digo a mis carabineros, convénzanse que somos los mejores. Tengo el gusto de haber viajado por muchas partes del mundo, Finlandia, Noruega, Suiza, Suecia, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, y estoy convencido que los carabineros son los mejores.
No, pero es que el otro día hay un carabinero que se apropió de una situación. Sí, somos humanos también. Es como el médico cuando entra al quirófano y se pega un condoro, jamás va a decir a los deudos, ¿no es cierto?, me pegué un condoro. Hicimos lo que más pudimos y se murió la persona nomás. Pero nosotros somos el puente Caucao, todavía no sabemos quiénes son los ingenieros que hicieron el rayado. ¿Ah? Todavía no lo sabemos. Quedó, ¿no es cierto?, como la cosa más ridícula arquitectónica de Chile. Y ahora es como impacto mundial. Pero nadie se pregunta qué ingenieros son los que hicieron el rayado. Pero aquí los carabineros somos, oye, el carabinero hace mal su pega. No, el carabinero hace bien su pega. Lamentablemente, los comunistas y con este gobierno cobarde de la derecha, nos amarraron las manos. Y como se amarraron las manos en este momento, estamos sobreviviendo. Pero por eso yo les pido a todos ustedes de que nos unamos en esto. No es que esté haciendo una proclamación, pero me apasiona la situación cuando enlodan a Carabineros de Chile. 93 años, 1.300 personas víctimas que son héroes de Chile han fallecido por defender a la ley, al chileno. Entonces me empelota, perdonando la expresión, Ignacio, cuando uno dice, ¿y por qué los carabineros no actúan? Porque la ley nos amarró. Nos amarró. Claro. Afortunadamente, cambiaron el Ministerio de Defensa. Me molesta que Carabineros haya salido del Ministerio de Defensa y ahora dependamos del Ministerio del Interior. Si el Ministerio del Interior es político, son puros políticos. Y en la actualidad han demostrado. ¿Cómo es posible que el anterior ministro del Interior, que se supone estaba tranquilizando y el que estaba preocupado del funcionamiento del país, su hermano es incitador aquí en la 9ª región, incitador de los chilenos mapuches, para que se tomen los predios, para que se posesionen, que Pedro Aldía fue sinvergüenza, que Lautaro y Caupolicán murieron injustamente? O sea, cuando tenemos esa calidad de gente incitando y por el otro lado un supuesto ministro del Interior tratando de hacer justicia. Eso es un desastre. Bueno, quería aportar de las curiosidades, que el otro día, lo cierto, el invitado anterior que tuvimos a Teresa Miranovich, decía que lo más curioso es de que esas personas que están en Punta Peuco están detenidos por un secuestro permanente. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, es una figura ficticia donde en este espacio reducido me acusan a mí, voy a hablar en sentido figurado, de que tengo un secuestrado. Y usted me revisa la cama, en el closet, no sé, si me tiene aquí físicamente, ¿dónde tengo el secuestrado? Entonces eso es lo curioso, o sea, me acusa de secuestro, pero no tengo en lo físico si estoy yo detenido. ¿Cómo voy a tener a alguien secuestrado? Ah, no, pero que esta es una figura ficticia, legal, pero ficticia en el fondo. En consecuencia que dice que el juez debe tener una plena convicción de que las cosas son como se plantean. Entonces, eso es lo curioso. Ahora, retomando lo que decía mi coronel y reafirmando que lo de los fiscales, efectivamente, por los médicos, la profesión de ellos es médico cirujano, y es un grado académico porque estudian 7 años, por eso que ellos son doctor en medicina, ¿no es cierto? 7 años. A pesar de que su título dice médico cirujano, este médico no opera, no está facultado para operar, a pesar que dice médico cirujano. Y para ser recién médico cirujano, debe estudiar 3 años más la especialidad de cirujano, 10 años. Entonces, ¿cómo se entiende que una persona que estudió Derecho, ¿no es cierto?, venga y esté a cargo de las investigaciones de Carabineros y de la Policía de Investigaciones si nunca ha estudiado investigaciones? Entonces, lo lógico sería que él pasara por los organismos técnicos que tiene Carabineros, ya sea el OS7, el sección de cargo de búsqueda de vehículos, ayúdeme mi coronel, ¿cómo se llama? El SEB, ¿cómo se llama? La CIAT, Investigaciones de Accidentes de Tránsito, pasar por la Escuela de Investigaciones un tiempo a ver cómo se investigan las huellas, ir inclusive a Gendarmería. Los delincuentes normalmente usan un vocabulario, ¿no es cierto?, que es el COA. Es un lenguaje que ellos se comunican, pero ese lenguaje hay que comunicarlo. Cuando nosotros vemos hoy día, cuando dice muere la yuta, ¿no es cierto?, ese es un lenguaje, es una jerga que se usa en un segmento bajo en Buenos Aires hace mucho tiempo atrás. De ahí viene ese término, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, como le decía, con la gente que hace la justicia en Italia. Entonces, cuando se empieza a usar, a cambiar ese concepto, muere la yuta, o quememos la yuta, o sea, si yo no entiendo
lo que se quiere decir, naturalmente, que no voy a entender la gravedad que tiene. Pero eso hay que aprenderlo, pues. Entonces, si una persona, como digo, no tiene la expertise, no se puede colocar e investigar porque simplemente, seamos sinceros, no sabe. Y por eso que nosotros hemos sido perjudicados y abiertamente, ¿no es cierto? Y lo he planteado y quizá ahora, si me dan, ¿no es cierto?, un poquito de tiempo, voy a retomar, ¿no es cierto?, lo que pasó con el caso Huracán, porque yo entiendo más o menos cómo funcionó, pues. O sea, en grandes rasgos. O sea, aquí hay un problema de la Fiscalía que no ha operado como corresponde. Los carabineros, ¿no es cierto?, pertenecían al servicio de inteligencia. Y este servicio de inteligencia, la misión fundamental es buscar información, procesarla y analizarla. Y existe información abierta y cerrada. O sea, una que la puedo buscar fácilmente y otra que la tengo que buscar, ¿no es cierto?, de distinta manera. Entonces, en esa dinámica, que no es una cosa personal de ellos, sino que es parte de su trabajo, ellos, ¿no es cierto?, y me consta que es así porque los carabineros en general de Arica a Punta Arenas tenemos una excelente relación con los fiscales. Oye, yo estuve en la Comisión Civil en Victoria y uno siempre, ¿cómo está fiscal? Se conversa. Generalmente esto se hace a medias. Nunca los carabineros van haciendo una investigación paralela, siempre que los fiscales no sepan. Entonces yo tengo una duda, pero tremenda, tremenda, de que estos fiscales aquí no tuvieran conocimiento de lo que estaban haciendo los carabineros. Esa es la primera cosa. Entonces, resulta que en algún minuto, ¿no es cierto?, los carabineros dicen que se filtró información, ¿no es cierto?, de lo que estaban haciendo, y simplemente nuestro general, ¿no es cierto?, que el rey hacía alusión de él, tuvo la ocurrencia o la mala suerte, que si yo le tocó estar en el lugar equivocado, y simplemente hizo un comunicado, y como ese comunicado los perjudicaba a ellos abiertamente, simplemente los juntaron a todos y los procesaron. Entonces estos carabineros llevan en la práctica casi 3 años detenidos, sin que todavía tengan las pruebas contra ellos. ¿Y cuál es la prueba? O sea, ¿cuál es lo que se le acusa? De que ellos se coludieron de alguna manera para implantar una prueba, ¿no es cierto?, en estas personas que hace rato quedaron libres, estuvieron un día detenidos nomás, ¿no es cierto? Supongamos hipotéticamente que sea así. Ya, perfecto. Entonces ahora tenemos que hacer el juicio y me tienen que mostrar las pruebas. Entonces los carabineros dicen de que los fiscales estaban en conocimiento, ¿no es cierto?, y que le informaban por WhatsApp. Entonces el fiscal lo averiguó y simplemente el fiscal borró toda la información que tenía. Entonces ahí ya queda una duda. Y la segunda duda que tenemos, ¿no es cierto?, es que hoy día dice que las pruebas las subieron a una nube. O sea, la defensa necesita de qué se le está acusando a las personas que defienden. Entonces casi lo mismo que yo dijera que esto está en China. Vayan a buscar la China y en chino mandarín además. O sea, eso es imposible. Me tienen que entregar las pruebas ahora. Entonces estamos esperando, ¿no es cierto?, ansiosos todos los carabineros, de que efectivamente esas pruebas se le entreguen a la defensa, para que nuevamente, lo que acabamos de decir hace poco rato, queremos que los carabineros tengan una defensa justa y se les juzgue por lo que ellos hicieron y no por lo que la Fiscalía cree que hicieron. Yo pienso que eso es lo que nosotros como carabineros tenemos que apoyar, porque lamentablemente este caso, el caso Huracán, nos ha hecho mucho daño, y nos ha hecho mucho daño porque efectivamente es como antes, como en la antigüedad. O sea, pues ya, no sé, los dioses pedían sangre y tiramos unos pocos, ¿no es cierto?, al volcán, y ahí quedaron, pues, para calmar las aguas. Pero en estricto rigor, estos carabineros fueron separados de la institución. Volvemos a lo que comentábamos hace poco, no tienen la defensa institucional y tampoco tienen la defensa del Estado, porque ellos estaban trabajando, ¿no es cierto?, en beneficio de toda la ciudadanía. Se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar, pero que paguen lo que tienen que pagar, pues. Entonces nosotros como carabineros necesitamos que este caso puntualmente sea aclarado y que se muestren las pruebas. Y si no tienen las pruebas, ¿no es cierto?, que de lo que ellos lo acusan, que lo dejen en libertad y que sean indemnizados como corresponde y naturalmente reintegrados a su servicio. Lamentablemente, ¿no es cierto?, nuestro general que teníamos ahí, que estuvo inclusive próximo a ser propuesto para ser general director, no va a poder ser, pero sí que los otros 2 o 3 o los que correspondan sean reincorporados, ¿no es cierto?, y se les indemnice como corresponde. Si es que no están las pruebas, ¿no es cierto?, que la Fiscalía dice que tiene y que hasta aquí en 3 años más que suficiente debían aparecer. Eso es lo que quería decir con respecto al caso Huracán, que siento que es un caso emblemático y que le ha permitido a la gente, ¿no es cierto?, a los delincuentes inclusive,
a insinuar de que nosotros regularmente ocupamos, ¿no es cierto?, o implantamos pruebas o falseamos los datos. Así que yo prefiero que ese caso es un caso emblemático y que tiene que ser transparentado. Yo pienso que los carabineros han asumido su responsabilidad. Hasta aquí, ¿no es cierto?, el mando, qué sé yo, pero de la otra contraparte, hasta aquí no vemos luces de que se tenga la misma disposición, entendiendo de que son casos de personas individuales y no del sistema en general. Eso con respecto a lo que quería aportar al caso Huracán, no sé si se entiende el mensaje. Okay. Ignacio. Había una pregunta que estaba planteada para el diputado Urrutia, que es sobre la situación del año 2019, del magistrado que fue detenido. No sé si procedemos con esa pregunta y lo podemos comentar. Sí, pues, por supuesto. Bueno, lo que nosotros queríamos plantear es lo siguiente, que el año 2019 un magistrado de Chile fue detenido por el OS7 de Carabineros. Esto fue motivo de investigación y la Corte Suprema determinó 4 meses de suspensión y luego continuar con sus funciones, dado el pretexto de problemas familiares. Hay una situación judicial en Rancagua donde un ministro de la Corte de Apelaciones y jueces fueron acusados de tráfico de influencia, cancelación de libertades de detenidos por delito de connotación social. Otra situación es que en la sexta región, la Corte Suprema y la Corte Suprema dispone investigación, se adoptan medidas correctivas y todo sigue igual. La pregunta es, y esto según lo que hablábamos hace mucho rato atrás, ¿qué pasa cuando en la misma justicia no hay justicia? Vemos que en el Poder Judicial y en estas situaciones que describimos, no existe una verdadera justicia. O sea, ahí decían que fueron 4 meses de suspensión y luego reincorporación. ¿Cuál sería su apreciación? Mira, Ignacio, realmente para mí, de partida, esta pregunta era súper compleja en el sentido de que se puede tomar de muchos puntos de vista. El ordenamiento jurídico, legal, social que uno espera de una sociedad, valga la redundancia, es que ojalá todo vaya conforme a una norma establecida. Por ejemplo, las instituciones como Carabineros de Chile están sujetas a un examen anual, donde te revisan todo, si estás apto o no estás apto por el servicio, e inclusive el examen de sangre, orina, para determinar si tú eres, por ejemplo, consumidor de droga y estupefaciente. Entonces, a pesar de ese control, que es anual y con certificado en mano, existe una organización interna de Carabineros que hace exámenes en forma sorpresiva. O sea, te dice, en estos momentos se constituye aquí en una unidad de Carabineros, queremos hacerle exámenes y no se salva nadie. Todos van, ¿no es cierto?, a hacerse el examen de orina. Esa es la búsqueda de que nosotros tenemos que actuar no siendo personas que estén vinculadas a la droga. Entonces, cuando vemos ese procedimiento que salió a la luz pública hace tiempo atrás, pero que no es único, hay muchos, donde vemos de que un juez, un magistrado, una persona que tiene una preparación muy acabada, es detenida traficando cocaína y bueno, él no sabe las repercusiones en caso de la detención, sabe ahora el resultado. Y la imagen para el Poder Judicial y para el Poder Social, sobre todo para el delictivo, es tremendo. Esta persona pretextó que tenía problemas, la Corte Suprema determina 4 meses suspendido y lo mantiene de juez. Entonces uno dice, oye, ¿no será sospechoso? ¿Por qué no se le hace a todo empleado público el examen de sangre y orina para determinar que no estemos, ¿no es cierto?, influenciados por el narcotráfico? De la misma forma, en la primera pregunta dijimos, hay 2 personas que están integrando la comisión legislativa respecto a la reforma, reestructuración de Carabineros, la reforma Carabineros. Y estas 2 personas tienen antecedentes delincuenciales y también tienen antecedentes respecto a la droga. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿En qué sociedad estamos y qué es lo que queremos?
Ahí está la demostración tácita, práctica, empírica, de que nosotros tenemos una sociedad injusta y sobre todo la justicia que debería ser lo más justa posible. Aquí este señor magistrado debió ser expulsado, si no hay explicación que valga. Y obviamente él con su título de abogado puede ejercer en cualquier parte. Mira qué injusto. Un carabinero que está notificado de no tomar siquiera té de coca o café de coca, como lo llaman. En el norte es muy común el té de coca. Y es muy rico el té de coca. Y lamentablemente quien consume y le hacen el examen no puede detectar el que tomé té de coca. Lo dan de baja. Lo dan de baja. Entonces te das cuenta que para ser carabinero hay que estar, ¿no es cierto?, bien posesionado, saber las condiciones porque le rayan la cancha. Pero cuando uno ve que en este caso el Poder Judicial tan livianamente sanciona, ¿no es cierto?, a un magistrado con 4 meses de suspensión, cuando sabe que hay un ministro de Corte de Apelaciones de Rancagua, donde hay jueces, donde incluso uno se suicidó, y viene una ministra en visita, hace la investigación, tira sanciones y el Poder Judicial sigue funcionando. Pero ¿qué quedan para todos los fallos que hubo? Porque más que mal el delito de tráfico de influencia y otros tantos son gravísimos. Aquí estuvo un señor senador perpetuo, el señor Letelier, que es el que está promulgando el Día Nacional de la Brisca, por eso me acuerdo de él. Y obviamente él está también con la situación de los tráficos de influencia. Y cuando se le pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué estaba haciendo? No, fui a conversar, una situación. Entonces está todo sucio, todo corrupto. Para una persona que trate la gente buena subsista y la mala sea desechada, aquí tenemos el ejemplo. El Poder Judicial no está a la altura de lo que merece un Poder Judicial. Yo tengo profesores brillantes que me hicieron clase. Estamos hablando del señor Toro, el señor Faunde, el señor Dolmich, presidentes de la Corte Suprema. Estamos hablando de docentes de la más alta connotación. Nunca les vi un error, nunca, como académico. Entonces, cuando uno tiene ese conocimiento, yo a mis 57 años puedo decir, con conocimiento causa, señores, en este momento el Poder Judicial está al debe, está sucio, hay que limpiarlo. Hay un video en YouTube que se está hace poco viralizando mucho, en el cual se manifiesta entre una jueza y otro que ya dejó de ser juez, donde una situación de una quina, está una señora ministra que postuló a la Corte Suprema, la señora Deborah Luksic, Luksic parece el nombre, y se lavan la boca con ella. El ilícito ese llamado, yo estoy claro, porque lo interceptaron ese llamado, pero cuando uno ve a una magistrado emanando comentarios de esa naturaleza, uno dice, chuta, o sea, es tan normal como cualquier persona. Lamentablemente ellos tienen que saber de que se tienen que cuidar más. Y cuando se les detecta situaciones no éticas, no lícitas, tendrán que llamar, ¿no es cierto?, a terreno quién fue el que vulneró sus derechos y demás. Yo creo personalmente, Ignacio, y creo que ahora le paso la palabra a Pablo, de que la justicia chilena no es un brillantez. Y por eso, Carabineros de Chile, en las encuestas últimas, 61% de aprobación, como lo comentamos con Teresa Marinovich, y el Poder Judicial y el partido político están con un 20, 25%. Si nadie les cree en este momento, no están a la altura. Pablo, por favor. Gracias. Bueno, yo no sé, quiero reafirmar, porque yo sé que este canal lo está viendo mucha gente, pero no sé si Ignacio entiende bien lo que cuando decía mi coronel de que los carabineros estábamos obligados a hacerlo un examen. Estos exámenes, Ignacio, para que se entienda, y la gente que no pertenece a la institución, es obligación. Desde el día 1 hasta que tú te vas a retiro, te hacen un examen que se llama medicina preventiva. Te hacen todos los exámenes, inclusive el SIDA, todos. Entonces, y naturalmente, ¿no es cierto?, los que ya pasamos el umbral de los 45, viene este examen que es más complejo, ¿no es cierto?, y tenemos ciertos resquemores, y tú me vas a entender, Ignacio, un poco más entretenida esta cosa, que generalmente estos exámenes los vamos a hacer apatotados los carabineros, pues.
Entonces, los que pasan para el sector B, ¿no es cierto? Tú debes imaginarte el tipo de broma que te hacen cuando sales del examen puntual que hago mención, que tú sabes de qué se trata. Y bueno, y a su vez, ¿no es cierto?, estos otros exámenes que son aleatorios, como decía mi coronel, y que esa es una forma de transparentar nuestra institución. Por eso que cuando se nos trata de enlodar o menoscabar, qué sé yo, de una u otra manera, nosotros pretendemos que somos lo suficientemente transparentes. Entonces, en esa lógica, es que nosotros pedimos ahora, y eso quería plantearse quizá al diputado, ¿no es cierto?, que él está en esta instancia, de que los organismos públicos, pero básicamente algunos nomás, los otros pueden hacer la vida, pero ya sea carabineros, investigaciones, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, por lo menos ese estamento del público, debieran estar obligados, ¿cierto?, por un estamento externo, una vez al año, ¿no es cierto?, en forma aleatoria, el examen de droga. Se le hace a los futbolistas de primera y de segunda división. O sea, un futbolista que ha consumido droga no puede dar ventaja y simplemente queda eliminado. Entonces, si ellos tienen, ¿no es cierto?, ese estándar, ¿por qué nosotros no le damos tranquilidad a nuestra ciudadanía? Entonces, las personas que pretenden legislar, ¿no es cierto?, en contra, ¿no es cierto?, o mejorar nuestra institución, tienen que pasar por este examen de la blancura, porque si no, ¿no es cierto?, el resultado puede ser, ¿no es cierto?, no lo que la gente cree o espera. Entonces, eso es lo que nosotros quería planteárselo yo, básicamente, de decir qué posibilidad, ¿no es cierto?, que esto se instaurara de una buena vez, para transparencia. Ahora, como bien decía mi coronel, hay un video donde hay un diputado, ¿no es cierto?, que abiertamente dice que él consume droga y que cuando él, ¿no es cierto?, lo dice textual, consumo droga y consumo licor, me viene la pálida. No puedo juntar las dos cosas. O sea, y es un diputado, le pagamos entre todos, pues entonces, y es más, se hacen llamar honorable señor diputado. Entonces, nosotros tenemos que exigir, los chilenos tenemos un estándar, y no los podemos comparar quizás con otros países. Si los otros países tienen un estándar distinto, nosotros tenemos que exigir, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, responder a ellos, pues a ellos nos debemos. Así que yo presiento que esa parte me hubiera gustado hacérsela, ¿no es cierto?, si está eso en camino, y si es justo que se exija las personas que van a intervenir, ¿no es cierto?, en Carabineros, hacer estas modificaciones, que presenten, ¿no es cierto?, este certificado, por transparencia. Claramente o sea, la incongruencia, la falta de ética de muchas personas que se le dan la boca hablando de Carabineros, es muy nefasta. De hecho, siempre desde el estallido social o delictual de octubre, surgió muchos videos, mucha fake news de que Carabineros supuestamente consumía estupefacientes para poder ir a enfrentarse a las hordas de manifestantes, lo cual obviamente es mentira, y eso queda claro con lo que ustedes mencionan sobre los test, que son test sorpresivos. Entonces todas esas cuestiones son armadas y son tongo y son show, son espectáculos que venden mucho en la prensa para desprestigiar. Bueno, en honor al tiempo, yo quisiera hacerles una última pregunta que nosotros tenemos planteada, que se le íbamos a hacer al diputado, pero se la quiero plantear primero a Pablo y luego al coronel para que podamos finalizar el programa. Ya llevamos 1 hora de conversación. Vamos a subir el programa, de todas formas lo vamos a subir con lo que pudimos conversar hoy día, y esperando obviamente reagendar la entrevista con el diputado Urrutia más adelante. Pero eso lo veremos ya pronto. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué mensaje le darían ustedes a todos esos carabineros que han sido vejados y maltratados en los instantes que están cumpliendo su deber en restablecer el orden público? Y esto guarda relación con lo que estamos viendo en los últimos días, lo que hemos visto tanto en la Araucanía como en Santiago y regiones. ¿Cuál sería su mensaje para esos carabineros que están ahora en la calle exponiéndose a muchas cosas? Pablo. Bueno, es súper simple, mira. Toda esa gente que está protestando finalmente son gente joven, de los liceos, qué sé yo.
Entonces, ellos, ¿cierto?, se refieren a los carabineros que nunca han estudiado, o sea, vayan a estudiar. En consecuencia, que para ingresar a carabinero, el requisito básico es cuarto medio, mínimo. Y esa mayoría joven que está ahí, ninguno tiene cuarto medio. Partamos de esa base, se no han terminado la enseñanza media. Entonces, los carabineros, dentro de nuestra formación, lo primero que entiende uno, de que efectivamente va a encontrarse con esta sociedad, ¿no es cierto?, que es una responsabilidad de todos. Y por eso, fíjate que voy a hacer un análisis, y los carabineros que me están escuchando, los carabineros pueden criticarnos de muchas cosas, inclusive de cuadrado. Pero nosotros, en general, yo te puedo decir, si hiciéramos un estudio del 99,9% de los hijos de carabineros, son buenos cabros. Son cabros que estudian, ordenaditos, van a la universidad, tienen su profesión, algunos han seguido los pasos, ¿no es cierto?, de su padre, son carabineros, etcétera, etcétera. Generalmente, nosotros los carabineros nos preocupamos de que sean buenas personas. Eso como principio básico. Y fomentamos, ¿no es cierto?, el concepto de familia también. Entonces, quizás, como digo, somos estructurados, pero este resultado es el que tenemos. Nosotros generalmente no tenemos este problema de existencial de nuestros hijos, porque los llevamos más o menos a la par, pues. Entonces, se nos simplifica. Pero todos sabemos, como te decía Ignacio, los carabineros en general, de que la sociedad nos atiende de esa manera. Si esto es lo mismo que el árbitro, cuando voy a hacer la comparación, tú tienes un árbitro, ¿no es cierto?, y este árbitro, date cuenta que tiene la posibilidad de una persona que no sirve para jugar, ¿no es cierto?, es un cochino, o anda lesionando a su compañero, tarjeta roja, para afuera. Pero lo apoya todo el mundo, la Asociación Central de Fútbol lo apoya. Este árbitro sigue trabajando. En consecuencia, aquí una persona hace un delito y el carabinero lo que tiene que hacer efectivamente es eso. Entonces, mi opinión en respecto a eso, yo fíjate a los carabineros casi no decirles nada. Ellos saben y nosotros tenemos esa entereza porque somos, ¿no es cierto?, tenemos este concepto de la patria y lo hemos aprendido con sacrificio. Nosotros, para que tú sepas, te voy a poner un puro ejemplo, Ignacio, no sé si tú lo desconoces. En Chile, los carabineros, tú no ves un carabinero con las manos en los bolsillos. ¿Lo has visto? No lo ves, ¿no es cierto? Pero anda a Europa, anda a cualquier parte. La policía de mano en bolsillo. Si anduviera un carabinero en mano en bolsillo, sería automáticamente criticado aquí. Entonces, ¿cómo yo internalizo ese concepto para que esta persona no ande con las manos en los bolsillos? ¿Sabes cómo es? Simplemente yo, instructor, os sorprendo un carabinero, un alumno que se está formando, le digo que tiene que coserse los bolsillos. ¿Me entiendes? No está en un libro, sino que está internalizado. Claro. Está internalizado. No sé si se entiende el ejercicio. Y generalmente las cosas están internalizadas con mucho sacrificio. Por eso que ser carabinero no es fácil. O sea, los grupos de formación, para que tú entiendas, no son más de 120, 130 alumnos, porque el instructor puede, a esos alumnos, los puede controlar y los puede ver durante un año o un año y medio, que duran más o menos un año el grupo de formación de régimen de internado. Entonces yo los veo en todas sus etapas de formación, ¿no es cierto? Lo veo jugando, lo veo al almuerzo, lo veo estudiando, lo veo durmiendo, lo veo en la ducha, o sea, yo lo controlo las 24 horas y en ese lapso yo lo voy formando. Por eso que formar un carabinero es muy difícil y el que no está habilitado simplemente se va. No sirve para carabinero. Entonces, yo puedo insistir, si tiene que pensar que ese carabinero en la mañana se despide de su familia y va tranquilamente a trabajar, y si tiene que restablecer el orden público, con lo que significa, y a veces inclusive con la posibilidad de perder hasta la vida, lo hace. Pero porque en su fuero más íntimo, interno, tiene internalizado, y por eso que yo, como te decía, no me atrevo a decirle más cosas, simplemente pienso de que él está en condiciones de responder a las circunstancias. Lo que sí necesita es este respaldo que le estamos dando nosotros en forma muy, muy doméstica, muy básica, decir que no están solos, seguirlos apoyando, y como te decía yo, quizás a ti, Ignacio, nosotros usamos un término, ¿cierto?, que se dice, Ignacio, savia nueva y renovadora, piedra angular
de este país, la juventud. Entonces, cuando yo me encuentro con gente como tú, Ignacio, que tiene, como digo, los conceptos claros, los carabineros pasa exactamente lo mismo. Son gente joven y nosotros confiamos en su inteligencia, en sus capacidades y en la formación que ellos tienen. Entonces nosotros tenemos que apoyarlo de otro punto de vista. Quizás, como digo, hacer fuerza, exigir, ¿no es cierto?, que se nos empiece a respetar como corresponde, tener, ¿no es cierto?, nuestro general director que tenga, ¿no es cierto?, que se le considere como corresponde, y las autoridades, ¿no es cierto?, políticas, tienen que pensar que el general director representa a 60.000 hombres, y de repente, ¿no es cierto?, un político que tiene una representación de 1.000 personas, o sea, lo llama casi a retiro, pues. Entonces tiene que ser respetuoso. Nuestro general director no le anda pidiendo el retiro a cualquiera, ni siquiera se mete en la política. Los políticos hagan su trabajo de político. Dejen que nosotros los carabineros hagamos nuestro trabajo de carabineros porque somos profesionales en esto. Si viene alguien que sabe más que algún carabinero, bienvenido sea. Pero si no, como decíamos, pucha, los carabineros se van a reír, tienen que juntar la ranilla nomás. Que significa ponerse firme y guardar silencio, porque no sabe más. Eso es lo que yo me hubiera gustado, o sea, lo que quiero aportar, como digo, y confío plenamente en los carabineros, confío plenamente en su capacidad, en su formación, en su inteligencia, en su amor propio, en lo que son, en la esencia de carabineros. El mensaje que yo le daría a los carabineros es hacer memoria de cuando uno abraza ser carabinero, cuando uno está cursando cuarto medio y esperando ingresar a Carabineros de Chile, sea en cualquier escalafón, tanto del personal de nombramiento supremo o personal de nombramiento institucional. Porque hay una familia detrás que lo está apoyando. Y a veces hay familia que no está contenta cuando uno ingresa a Carabineros, porque uno se enamora de Carabineros por su forma de ser, de actuar. Ahora, en la actualidad, hay que ser masoquista para ser carabinero. ¿Por qué? Porque uno ve la imagen, ¿no es cierto?, del cuarto o quinto poder del Estado, que es la prensa, donde ve como el carabinero es vejado, menoscabado en su dignidad como persona. Pero cada carabinero que actúa conforme a derecho, cuando él sabe que está haciendo, sirviendo a la patria, y tiene a su familia, a su esposa, a su madre, a su padre detrás, lo hace como un chileno excepcional. Y estamos preparados, Ignacio, estamos preparados nosotros. Cuando a nosotros nos humillan y nos dicen barbaridades, estamos ciertos de que no podemos reaccionar. Tenemos que proceder conforme al derecho. Yo el mensaje que les digo a los carabineros, y cada vez que tengo la oportunidad de hacer docencia, así Pablo hizo clases como suboficial de carabineros, yo también lo hice como oficial 18 años, en distintos lugares. Y a esas personas les digo, señores, cuando nosotros nos potenciemos y nos creamos el cuento que realmente somos una muy buena institución, vamos a ser quizás más felices, porque ahora hay incertidumbre. En este momento, con la atadura de mano que hizo la ley, tanto el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, hacen que ser carabinero actualmente es muy, muy, muy difícil. Por lo cual siempre en mi mensaje es que los bendigo, que gracias a Dios ustedes existen. Somos la barrera entre el bien y el mal. Siéntase orgulloso de ser carabinero. Yo ayer, y voy a nombrar a amigos míos, compañeros de curso y algunas personas como el Lester Sterling, Olía Parra, Antonio Campo Cortesi, Oscar Rojas, Plinio Caramori, Mauricio Vera, Adán Silva, Héctor Barriga, Rodrigo Lazo, José Luis Bustos, Mauricio Hochi, Loreto, de las Carabinas Cruzadas, una gran chilena, pariente de carabineros que anda en terreno tratando siempre de satisfacer las necesidades que tienen los carabineros en la población. Son personas que nos dicen a cada instante, sigamos adelante. Este proyecto de tener este canal, que ya tenemos 6 semanas de concreción, tenemos ya más de 1.500 personas suscritas, porque es la forma que podamos capitalizar la información. Hoy día lamentamos que el diputado Urrutia no haya estado disponible por las condiciones climáticas donde él vive, pero también aprovechamos, ¿no es cierto?, exteriorizar de que lo estamos haciendo con las ganas de hacer bien las cosas. Por eso, a las personas que nos están apoyando, hagan sumarse a los carabineros en retiro y a los activos también.
Y a su familia también tenemos otro grupo de Facebook que se llama Carabineros de Chile se valora y exigimos Estado de Derecho. Largo el título, pero la forma de que nos pongamos de acuerdo. Muchas veces hay desazón por muchas cosas, valga la redundancia. Te quiero hacer un presente que también lo tenía preparado, Ignacio, una situación y que nos convenzamos la situación. Un carabinero al día trabaja 12 horas diarias, de lunes a lunes. La legislación chilena hace trabajar en Chile entre 46 y 42 horas. Y un carabinero en una semana trabaja, es cosa multiplicar, ¿no es cierto? 12 por 7 son 84 horas. O sea, en una semana, de cualquier persona, carabinero trabaja 2 semanas. O sea, si a mí se me enrostra en su oportunidad como carabinero que trabajé 30 años, si lo tomamos en matemática pura, yo trabajé 60 años. Si es que estamos, ¿no es cierto?, preparados a decir, oye, los carabineros tienen, ¿no es cierto?, buenos sueldos, eso es mentira. Trabajan poco, es mentira. Nosotros trabajamos 12 horas diarias, nos perdemos Pascua, Año Nuevo, el domingo, de repente cumpleaños de nuestros familiares. Entonces, hay que ser valiente para ser carabinero. Por eso a la gente que en un momento determinado ve a un chico, a un hijo, a un sobrino que quiere postular a carabinero, aliméntele el ego, dígale, bien, vas a servir a la patria, te felicito. Porque si a nosotros, Ignacio, nos pagara las horas extras, a lo mejor no sería necesidad de tener un desahucio quizás. Imagínate 30 años de horas extras. Es una enormidad de plata. Y cuando hay feriado, nosotros seguimos trabajando. Cuando el feriado es sábado y domingo, cuando tenemos fiestas patrias, cuando tenemos 5 días libres, los carabineros están ahí trabajando. Entonces hay que ser especial para ser carabinero. Yo admiro a los bomberos. Yo los admiro, porque ellos trabajan gratis. Son voluntarios. Y Carabineros se diferencia de que somos chilenos que amamos haciendo y sabemos que tenemos una retribución económica. Pero obviamente hay que guardar las proporciones para tirar la piedra. Para ser carabinero no solamente se necesita la vocación, sino el sentir ser chileno, el sentirse útil. Por eso, mis queridos carabineros que me están escuchando, no crean que estoy predicando como alguna persona que quisiera convencer a la gente. Y hacerte convencerte a ti, a la familia carabinero, que nosotros somos una gran institución. Y digo nosotros porque yo me voy a morir siendo carabinero. Cada carabinero que ingresa a carabinero, valga la redundancia, muere, se proyecta en el momento que está partiendo al otro mundo, de que hizo su mayor esfuerzo para ser una buena persona siendo carabinero. Muchas gracias.